Hola, voy a comenzar por comentarles sobre la profundización en la línea de investigación en la que voy a enfocarme. Se llama de la perspectiva de la gerencia del siglo XXI y desde el punto de vista y el enfoque cuantitativo. En cuanto al campo de la gestión empresarial, sabemos que este se encuentra en una constante evolución, impulsando por los cambiantes y dinámicas grandes globales que tenemos a nivel mundial, también por los avances tecnológicos y las nuevas perspectivas sobre liderazgo y organización. En este contexto, la línea de investigación de prospectivas de la gerencia del siglo XXI se presenta como un espacio crucial para analizar, comprender, anticipar los retos y oportunidades que enfrentan las organizaciones y sus líderes en el mundo actual. Dentro de las técnicas e instrumentos de investigación, vamos a ubicarnos dentro del paradigma positivista y el enfoque cuantitativo. Así pues, en este paradigma positivista, las perspectivas de la gerencia del siglo XXI, desde una perspectiva rigurosa y objetiva, nos presenta como, se erige como un faro dentro de todo el marco metodológico, porque se presenta sólido y ampliamente aceptado en el ámbito de la investigación empresarial, porque está basado en la premisa de que la realidad es objetiva y medible y que nos permite estudiar los fenómenos gerenciales a través de la observación sistemática, la medición precisa y en el análisis estadístico de los datos. Es decir, para que estemos dentro de ese paradigma positivista y con ese enfoque cuantitativo, debemos buscar la objetividad, la generalización, la medición y la replicación de los estudios, de manera que puedan ser replicados por otros investigadores, asegurando validez y confiabilidad de los hallazgos. En cuanto a las herramientas para la investigación, en este enfoque cuantitativo, en esta línea de investigación, estas técnicas se basan específicamente en la recolección y análisis de datos numéricos que nos permiten identificar patrones, tendencias y relaciones significativas dentro del complejo mundo empresarial. Es así como vamos a ubicar tres pasos dentro de estas herramientas para la investigación. Lo primero, a través de encuestas, a través de esa recopilación de datos a gran escala, a través de cuestionarios estandarizados, permitiendo análisis estadístico y sobre todo para identificar tendencias y patrones. Luego vendría ese análisis secundario, utilización de datos existentes como informes financieros o bases de datos empresariales para realizar análisis comparativos y longitudinales. Y por supuesto, el tercer paso sería el modelado estadístico a través de la construcción de modelos matemáticos que representen relaciones entre variables y se puedan predecir resultados futuros del entorno empresarial. Asimismo, dentro de estos estudios, podemos observar que están los estudios experimentales, que los podemos ver a través de tres etapas. Primero, que se establecen relaciones de causa o efecto entre las variables y se pueden aplicar en ese contexto empresarial. Lo primero, el diseño experimental, donde se crean grupos de control y experimentales para ver las variables específicas y medir su impacto en el desempeño empresarial. Por supuesto, se asigna aleatoriamente a los participantes de los grupos de control y experimental. Eso lo llamamos aleatorización. Y el tercer paso sería el análisis estadístico, donde se utilizan pruebas estadísticas para determinar la significancia de los resultados. También tenemos estudios correlacionales que están midiendo justamente ese comportamiento entre la asociación de una o más variables. En tres etapas pudiéramos definirlo, como primero que hay una definición de variables, eh, donde son ellas las que nos van a decir si las variables son relevantes para ese estudio y se definen de manera muy precisa y medible. Segundo sería la recopilación de datos. Se recogen datos sobre esas variables seleccionadas en una muestra representativa dentro de las empresas. Y luego se hace ese análisis de correlación. Es decir, para ello se utilizan técnicas estadísticas. Luego tenemos también dentro de ese análisis que me permite predecir el futuro, es el análisis de regresión. En tres etapas lo pudiéramos observar como primero hay que definir el modelo, segundo la estimación de los parámetros y tercero la validación del modelo, donde se evalúa la capacidad para predecir con precisión el valor de la variable dependiente utilizando datos no utilizados en la estimación de parámetros. Luego tenemos el análisis de multivariable, que eso se refiere específicamente al complejo mundo empresarial. Lo podemos hacer a través del análisis factorial, donde hay una reducción de la dimensionalidad en un conjunto de variables identificados factores latentes subyacentes.
También se puede hacer el análisis de clústeres, que son agrupaciones de empresas, organizaciones en función de las características comunes y donde se ven y se van revelando patrones y segmentaciones. Y por supuesto, el modelado de ecuaciones estructurales da a través de pruebas de hipótesis sobre las relaciones complejas entre múltiples variables, incluyendo variables latentes no observables directamente. Para ello, necesitamos el acompañamiento de diferentes herramientas y software estadísticos como el SPSS, que son análisis estadísticos en general, pruebas paramétricas y no paramétricas, el R, que es un lenguaje de programación estadístico, análisis de datos, y el Python, que son lenguajes de programación versátiles, donde podemos tener un aprendizaje automático y una visualización de los datos e integración de múltiples herramientas. Hay que tener también, para finalizar, unas consideraciones éticas, como primero mencionar que tiene que haber un consentimiento de la persona que está participando dentro de los estudios y por supuesto se debe garantizar la confidencialidad. Es decir, estamos siempre debatiéndonos allí en esas consideraciones éticas. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.